Hola, buenas tardes a todos. Hoy es el primer día del invierno. Tenemos a Susan al otro lado del mar, en los Estados Unidos. No ha podido acompañarnos debido a esta circunstancia que estamos viviendo del COVID, que se está poniendo otra vez preocupante. Pero bueno, vamos aquí a solventarlo cada una en el calorcito de su casa y sin la cervecita que después nos esperaría después de la charla. Es un honor para nosotros en nuestro ciclo, que ya casi está acabando, contar con el valor increíble de esta mujer que ha sido referente para tantos reporteros que han trabajado sobre el terreno problemáticas sociales y queriendo explicar desde el fondo y no desde la superficie, desde las razones y no solamente desde los acontecimientos fugaces, lo que fue la revolución de Nicaragua, en este caso, de 1978 y 79, que Susan Meiselas pudo documentar y que para nosotros fue una revolución muy querida y muy seguida para la juventud aquí en España en aquellos momentos. Se vio también como parte de nuestra historia. Esta conferencia no solo va a ser sobre aquel momento que vivió Susan, también su juventud, ¿no? Que fue, yo me imagino, que un territorio para prepararse como reportera, sino que le servirá también para mirar hacia atrás, así lo dice el título de su conferencia, mirar hacia atrás, pero también hacia adelante y ver sentir, ¿no? Cómo los hechos fueron cambiando, bueno, para llegar a la situación en la que nos encontramos ahora también en este país, pero cómo las fotografías de aquel momento fueron evolucionando y se fueron adaptando también a las nuevas lecturas y me imagino que al uso de las nuevas revoluciones. Pues nada, yo no quiero distraeros más de la presencia y del discurso de Susan Meiselas, que a partir de ahora, Susan, ya es todo tuyo el micrófono y te escuchamos. Gracias, Laura. ¿Cómo puedo decir? No tengo la cerveza, es solamente en la tarde, necesito una cerveza, pero estoy con lágrima que no puedo estar con ustedes. En virtual no es igual, no es igual. Bueno, vamos a empezar porque hay cosas que podemos hablar más. Disculpe que no voy a hablar en español, es mucho más fácil para mí en inglés, pero entiendo muy bien las preguntas que vienen después. Entonces vamos a empezar. Estoy pensando en esta conferencia, es para mí, ¿por dónde empezar? En el sentido que each time I'm trying to reflect. Cada vez intento pensar en ello, siempre estoy pensando, estoy presente en mi camino como fotógrafa, las imágenes, las fotos que saqué, las fotos que hay en circulación, la lucha, la búsqueda, el intento de encontrarle sentido a la fotografía, a las imágenes, al tiempo y las múltiples perspectivas que uno puede crear y ver. Un segundo. Voy a ver si despejo bien la pantalla y empezamos. Voy a empezar hablando de Nicaragua y de las diferentes fases y etapas de todo esto, porque creo que en aquel momento, en 1978, ya casi el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, anunciado en el New York Times el 11 de enero de 1978. Me llevó 5 meses movilizarme y pensar que podía ir a un sitio al que nunca había ido antes. Él era el dueño de La Prensa, el periódico de la oposición. Esto fue
tremendo, terrible, y leer sobre un país que no conocía en absoluto, aunque los Estados Unidos llevaban 50 años dando su apoyo a la familia Somoza y a la dictadura. No me lo enseñaron en historia, no estaba en mis libros de historia. Yo no sabía exactamente dónde iba, por lo tanto, ni cuánto tiempo iba a estar allí. Y es importante decirlo porque el impulso documental es un acto de fe de alguna forma. Y lo digo porque se parece mucho al impulso revolucionario. Te implicas sin saber realmente a dónde vas a ir, dónde vas a terminar y cómo te va a cambiar la experiencia. Y este es Somoza abriendo el Congreso, inaugurando el Congreso en 1978, pero como americana yo tenía la ventaja, para mí era más fácil acceder a las fuerzas de élite de Somoza. Los contribuyentes estadounidenses estaban pagando su formación, su equipo, pero no hay manera de saber cuando sacas fotos qué valor histórico van a tener, y yo quiero subrayar eso una y otra vez. Lo que sabes cuando sacas la foto y lo que luego puede llegar a ocurrir con esa foto son cosas diferentes y pueden tener papeles muy diferentes en la memoria personal y colectiva. Yo estaba centrada en si podía convertirme en una observadora de confianza. No lo sabía. Estaba aprendiendo, constantemente moviéndome de un sitio a otro, mirando, escuchando el espacio público y siguiendo la prensa censurada, leyendo el graffiti en los muros. ¿Dónde está Norma González? Que conteste la dictadura, dice este graffiti. Yo estaba pensando en lo que no podía ver, en lo que no veía también. No estaba pensando en noticias, estaba pensando en la historia, estaba pensando en quién estaba siendo el protagonista, los protagonistas de la historia en un tiempo muy específico, en un momento muy específico del tiempo. Quería un momento que estaba incrustado en el tiempo, pero que estaba también fuera del tiempo. Estoy descubriendo mis propios límites a la hora de ver hasta qué punto puedo acercarme a la realidad y cómo la veo, cómo me enfrento en alguna manera a esa realidad, lo que puedo ver, de qué puedo ser testigo. Estoy sacando fotos pensando en el presente e imaginando el futuro, imaginando cómo se verán cuando se han pasado estas imágenes. Y esto empieza muy pronto en este proceso de lo que resulta ser un año, finalmente, un año de estancia. Estas imágenes, aquí, por ejemplo, a la gente la están bajando de un autobús, la están obligando a ponerse manos a la pared, la están interrogando, se sospecha que son simpatizantes de los movimientos underground de oposición. ¿Y qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Y cómo sabemos las cosas? Siempre estoy intentando encontrar sentido a lo que hago. Me muevo hacia adelante, hacia atrás. Cuando leo de los desaparecidos en Chile, en Argentina, justo antes de ir a Nicaragua, yo misma nunca me había encontrado en un lugar como este donde habían ejecutado a una persona. Para todos aquellos que estaban mirando este pasmoso paisaje, un lago en las afueras de Managua, desde la ventanilla del coche o del autobús, desde esta colina a un par de kilómetros de la capital. La Cuesta del Plomo realmente aquí encaja perfectamente en lo que está ocurriendo para aterrorizar a los espectadores, incluida yo. Saco una foto en color y una en blanco y negro porque me daba miedo que me pillaran sacando la foto. Y después de las 6 semanas iniciales volví a casa con mis rollos de película y descubrí que el New York Times iba a hacer una gran crónica. Y esta es mi primera portada, y el énfasis aquí no es que sea mía, no es eso lo importante, ni que sea la primera. Lo importante es que la primera es la primera portada que da a los nicaragüenses una presencia en los medios estadounidenses, cosa que para mí era importantísima porque me di cuenta de que podía trabajar con los medios, no para los medios necesariamente, pero por lo menos con ellos. También empiezo a distribuir y a compartir las imágenes que saqué con la prensa local, la prensa, el periódico La Prensa, y regreso cuando se estalla la insurrección popular, semanas después de que estallara. Y la naturaleza de la insurrección nicaragüense no fue como la del Vietnam del Sur, que yo conocía por haber leído sobre ella. No había un frente fijo, no había fronteras, estábamos constantemente en movimiento entre un lado y otro, un bando y otro, un flanco y otro.
y también sacó imágenes en blanco y negro, en color, con 2 cámaras diferentes, dando rollos de película a mensajeros personales. No existía FedEx en este momento, hablamos del 78, lo que era posible, sacar una imagen y llevarla de Nicaragua, mandarla a otro sitio, tenías que salir físicamente o tenías que encontrar a un mensajero físico que pudiera llevarse la película. No había medios digitales en aquel momento, en aquella época. Y bueno, las 2 cámaras fueron muy importantes para mí porque empiezo a elegir qué película voy a usar para cada cosa. Constantemente estoy cambiando de una cámara a otra. Magnum también fue esencial. Hace 2 años antes de estar aquí me uní a Magnum, tenían una red de distribución internacional. Cómo llegaban las imágenes a Paris Match, a Paris Match para figurar en sus revistas. Bueno, gracias a esa red internacional. Estas imágenes empiezan a aparecer en los medios internacionales e incluso diría que en la imaginación internacional. Mi misión era permanecer todo lo que pudiera y centrarme en los protagonistas de la insurrección, principalmente en la calle, estas personas que estaban haciendo historia. Y en septiembre, unos meses después de la insurrección, de que estallara la insurrección, Somoza bombardeó los 5 pueblos que se habían levantado simultáneamente y esto unificó de alguna forma a la oposición. Estamos a finales de septiembre, para que os hagáis una idea del tiempo. No voy a ir paso por paso a atravesar todo ese año, pero voy a saltar hacia adelante y quiero centrarme en lo que pasa con las imágenes. 9 meses después, cuando saco esta foto, esta es ya hacia el final del proceso. Es una imagen sacada el 16 de julio de 1979, el día en que Somoza abandona el país a medianoche, huye del país, y para los sandinistas esto fue muy importante. Y este gesto de desafío es el gesto final que queda registrado en la imagen. Y Somoza, bueno, también había bombardeado la prensa en los últimos meses de la insurrección. De hecho, destruyó todo el archivo local de fotografía, y ese es eso también es importante saberlo, porque extranjeros como yo, bueno, cuando nos fuimos nos llevamos la historia con nosotros, y bueno, yo desde el principio pensé que la historia no era mía, sino que les pertenecía a ellos. Esto es una película que hice con un equipo británico que se llamaba Voyages un par de años después, y allí en ese proyecto, en esa película, dije: yo tenía las fotos, pero ellos tenían la revolución. Y eso es muy importante lo que contribuyes y quién eres y quién no eres y quién no eres. Yo ya no estaba en la revolución eran ellos. Yo empecé a trabajar luego en otras partes de América Central, pero en ese momento, después del triunfo de la revolución, pensé: tengo que publicar un libro, aunque se han publicado muchas imágenes, y tenía que ser bicultural. Lo tenían que leer los nicaragüenses, tenía que ser para Nicaragua, pero también para muchos de los observadores externos. Y aquí es donde empieza la cosa. Después del 79, julio del 79, empieza la cosa ya. En muy poco tiempo, después de volver a Nueva York, descubrí las publicaciones que se habían centrado en esto. Empecé a fabricar, a hacer el libro y luego una exposición basada en este trabajo. Y el trabajo no son mis fotos, sino este proceso de selección. Eso es mi trabajo. La exposición en el 82 se llamó Mediaciones, 1982, en Newcastle, Reino Unido. Se hizo esta exposición, Mediaciones, y yo quería investigar este proceso de selección sobre la base de la información que tenía en ese momento. Lo que vemos aquí es una diapositiva de Barcelona, de hecho. Aquí montamos, hicimos el primer montaje de Mediaciones después de muchas décadas, de muchos años. Ahí vemos las páginas del libro interrumpidas, intercaladas. Entre las páginas están las imágenes que se estaban reuniendo en ese momento. Y arriba vemos la revista, bueno, diversas revistas internacionales, y abajo vemos las imágenes que yo estaba considerando colocar dentro de la narrativa del libro que estaba confeccionando. ¿En qué estaba pensando? Una vez más, en lo que falta, en lo que faltaba.
Lo importante es lo que vemos, pero también lo que no vemos. Cuando vuelvo, esto ya es el primer aniversario de del triunfo de la Revolución. Estamos en julio de 1980. Vuelvo, tengo una selección de fotos, vuelvo con ellas y también fotos de otros fotógrafos. Hicimos una pequeña exposición en Nicaragua y bueno, se consideró un acto de repatriación de las imágenes. Pero también descubro al mismo tiempo, nunca me lo había imaginado, descubro las formas en las cuales van mutando las fotos y van adquiriendo nuevas vidas. Esto es una portada del New York Times, también se considera en un póster, convierte en un póster. Esto es la imagen esta se sacó en uno de los barrios más rebeldes del proceso revolucionario. También me reencuentro con la imagen que había sacado de lo que de lo que se llamó el hombre del cóctel Molotov. La imagen que salió, bueno, se ponía en cajas de cerillas para celebrar el primer aniversario y en todas partes. Y esta idea vuelve a mí, la repatriación de estas imágenes, el seguimiento. Continúan apareciendo las fotos, esta vez en otro sitio, en un muro de otra población, junto con otros héroes de la revolución, el hombre del cóctel Molotov y otros héroes. Esta es una celebración un par de años después. Aquí vemos imágenes del pasado en los que se exponían en las calles y al mismo tiempo vemos imágenes cargadas de debate político. Vemos aquí, esto es ya 1983, mes de mayo, vemos la portada de Newsweek, una imagen de una de las celebraciones iniciales del aniversario de la revolución y el titular que domina, una revolución traicionada. Y ni siquiera ponen un interrogante después de revolución traicionada. No, no ponen interrogante, lo afirman. Entonces yo empiezo a darme cuenta de que los medios de comunicación están cambiando, se están poniendo del lado de los Estados Unidos para aplicar presión a la revolución y no dar ya su apoyo al cambio que se veía venir y que se estaba gestando en Nicaragua. Y la respuesta, bueno, es en 1983 vemos la respuesta, hubo en el 83 una guerra encubierta financiada por Reagan de forma oculta, hablando de luchadores de la libertad, la contra que luchaba contra los sandinistas. A la derecha vemos una fotocopia que me mandaron por correo para recoger fondos para la guerra y a la izquierda vemos el hombre del cóctel Molotov, su imagen en la pared, en el muro, símbolo de movilización de la población una vez más en Nicaragua para proteger las fronteras nicaragüenses de la invasión. El no pasarán, lo conoceréis todos vosotros por la Guerra Civil Española. Y esto estaba por todas partes. Y esto es importante, esto es un momento importante porque ahora estamos ya en las elecciones de 1990, el hombre del cóctel Molotov es eliminado del muro y esto fue el año en que los sandinistas también perdieron el poder. Y cuando pensamos en el poder de las imágenes, el poder de la historia tenía que ser eliminado, borrado. Y esto es también cuando vuelvo a hacer una película titulada Imágenes de una revolución y busco a las personas que estaban en las fotos que yo había sacado para intentar localizarlas y ver cómo se habían visto impactados sus sueños y sus vidas en los últimos 10 años. No tengo tiempo de mostrar un clip de esa película, pero sí voy a mostrar, esta es la imagen que como el libro. Bueno, yo iba pasando las páginas del libro y cada vez que pasaba una página preguntaba a la gente, ¿dónde está este? ¿Dónde está aquella? ¿Dónde está este otro? ¿Dónde está esta persona? Y así encontré a Pablo Arauz, conocido como Vareta o el hombre del cóctel Molotov, el hombre que está detrás del símbolo. Y este es Pablo. Mi padre a mí nunca me dijo ser revolucionario. Y sin embargo, yo fui revolucionario. Yo creo que eso ya viene en la sangre. Viene en la sangre. No es necesario de que te la diga.
So of course he had Sí, claro, él había visto la imagen, pero no nos conocíamos, nunca nos habíamos encontrado. Yo creo que las imágenes siguen evolucionando solas y yo en este caso descubro la imagen de la plaza llena el 19 de julio de 1979 y ahora está vacía décadas después y sigue proclamando el apoyo popular de la revolución y su triunfo que se celebró en aquel momento. Y Bareta continúa siendo celebrado en su pueblo de Estelrí, donde se sacó la imagen, uno de los muchas esculturas que honran su memoria. Y aquí vemos la imagen en sudaderas en la plaza, el 20 aniversario del derrocamiento de Somoza. Y sigue siendo el símbolo de la revolución en el 25 aniversario. Así que el 25 aniversario parecía adecuado hacernos otra pregunta diferente. En ese momento ya no tenía que ver con las personas de las fotos, sino las personas que habían visto las fotos e interrogar, cuestionar hasta cierto punto el valor de esas fotos, volviendo a colocarlas en el paisaje público, ante la mirada pública. Esto se llamó este proyecto volviendo atrás a la historia, reencuadrando la historia. Esto es lo que pasó en ese momento. Estábamos buscando armas. Y al que ellos miraban sospechoso y creían conveniente, lo dejaban y lo aniquilaban. No sé pues si se trataba de otra imagen, pero al inmediato esa es la imagen, como eso es lo que tengo fijado en mi mente en esa época. Mucha tristeza. La guerra. Sí. Eso, por eso me quedé recordando esos momentos terribles de angustia y de separación. Sí, que yo lo viví, porque yo vivo a la cuadra de aquí. Sí, aquí quedó de viaje en escombros, esta esquina donde es la policía ahora. Allí eran casas de habitación y de casas de comercio, pues, tiendas, restaurantes. Sí. Eso es lo que deja una guerra, tristeza, lágrimas, sufrimiento. Eso es lo que deja la guerra realmente en cualquier país. Sí. ¿Cuántos jóvenes no murieron? So bringing this image back to Bien, Monica. entonces, volviendo a esta imagen, bueno, esto me lleva a justo uno de los hombres de esta foto, que aparecen en esta foto. Y cada proceso sucesivo, en el caso de Justo, ya era un héroe en su barrio. Esta es la revista Geo. Se rodea de Sandino, Fidel, el Che, Chávez. Directores de cine, cineastas, periodistas ya lo entrevistaban como portavoz muy popular de la revolución y él estaba muy orgulloso de estar en esa imagen y de estar en el libro y de ser el portavoz de su pueblo. Y cuando reimprimí, hice la siguiente edición del libro sobre Nicaragua, lo que quería realmente hacer era introducir otro elemento de la realidad en las imágenes de la revolución, de forma que la voz de Justo junto con otras voces estuvieran todavía y siguieran presentes siempre en nuestras fotos. Vamos a ver otro clip. This is the second edition of De Nicaragua. edición de Nicaragua. Yo me vengo dando cuenta de la realidad de nosotros los pobres, con un gobierno que defiende los intereses capitalistas. De allí es cuando nosotros nace esa conciencia de luchar por los pobres, que somos pobres, pero nosotros luchamos por aquellos que todavía no se deciden. Entonces, pues, el carácter
personal mío, eso me impulsó a dar ese paso de sumarme a la lucha. So again, I think I'm constantly struggling both to Estoy make constantemente luchando para encuadrar las cosas y darles vida una y otra vez, sobre la base de estas imágenes congeladas. Nunca pude imaginar que la familia de Justo pondría esta imagen en su féretro hace 3 años. Bueno, la producción, la circulación y el impacto de las imágenes es un proceso complejísimo, pero nunca es un proceso terminado, final, definitivo. Sigue en evolución. El 23 de abril de 2018, 5 después de la insurrección estudiantil en las calles de Managua, a través de Facebook me llega otra vez el hombre del cóctel Molotov. Reaparece con la imagen de la izquierda de mi página web, la imagen que había utilizado el 10º aniversario, y la resistencia no armada reclama una vez más la imagen del hombre del cóctel Molotov. Y vemos que la resistencia continúa y continúa produciendo exilio y encarcelamiento. La imagen de la derecha es anónima y estas dos imágenes aparecen una al lado de la otra para que se vieran los 40 últimos años de historia de Nicaragua. El hombre del cóctel Molotov regresa como símbolo de la resistencia o de la lucha contra Ortega, y lo han elegido a él una vez más. Y en ese momento volví, hice algunas fotos, pero hoy ya no había protestas públicas y ya no había prensa internacional. Son civiles, con los medios, las redes sociales, son los que hacen la actividad. Ya nadie se fija en Nicaragua y ya siento que no soy necesaria cuando vuelvo otra vez. Y las barricadas han caído. La batalla continúa, la batalla por los corazones y las mentes en lo que se refiere al pasado de Nicaragua y el futuro de Nicaragua. Es un presente doloroso y un proceso que sigue hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan, por tu explicación tan condensada y tan rápida, muchísimo contenido para poder charlar. Mientras el público no formule sus preguntas, pues tú y yo podemos charlar un poco sobre lo que has dicho. Y algo que me ha interesado muchísimo es lo que tú empezaste diciendo, que ese impulso documental puede equivaler al impulso revolucionario, ¿no? Tú estabas allí, quizá es uno de los casos que tenemos en esta conferencia por primera vez a un testigo que estaba sintiendo que su método de trabajo, como tú al fotografiar, podía ser la misma sensación o el mismo proceso que estaba sintiendo un joven revolucionario que no sabía, como dices tú, muy bien hacia dónde ir, qué hacer, ¿no? Yeah, I think, I say that and Sí, bueno, lo digo. No recuerdo el tiempo. Siento no haber podido incluir un clip sobre ello en esta presentación, pero creo que el acto mismo es un acto de fe. El acto, hay un momento en las imágenes de la revolución en el cual un hombre que se llamaba Augusto está con un rifle de pie con 6 balas y me dice: solo tengo 6 balas en esta escopeta, que para mí me deja pasmada por el riesgo al que se estaba sometiendo este hombre. A veces conoces el riesgo y las posibles consecuencias, pero más a menudo actúas porque tienes un sentido de necesidad. No puedes más que actuar, no puedes hacer otra cosa. Ser testigo no es lo mismo.
Yo creo que actuar porque no tienes más remedio, aunque compartimos riesgos, evidentemente. Y creo que el no saber es un elemento importantísimo en el proceso del compromiso. No saber a dónde va a ir a parar el proceso en el que estás embarcada. Y siento la cercanía y la separación con Nicaragua. Mi alerta de Google todos los días me da noticias, me dice lo que se dice de Nicaragua, pero yo no estoy allí. Y sigo teniendo, bueno, me fío de mis ojos, de mi cuerpo, de mi interpretación, de mi lectura, cuando estoy presente de una forma diferente que cuando no estoy, que cuando eso está mediado a través de otra cosa. Ya empiezan a caer preguntas del público. Tenemos aquí una de Francesca Morós que nos dice: en tu trabajo como reportera para documentar hechos como la Revolución Nicaragüense, ¿cuánto tiempo puedes dedicar a buscar la foto que tenga en sí misma el mensaje que quieres y cuánto a preparar la foto que mejor se adapte a lo que buscas? I maybe should have heard the translation of that. That was complicated. Bueno, quizá tendría que haber seguido la interpretación. Se me ha olvidado darle al botón y por lo tanto... vamos a ver si Lo podemos repetimos la repetir, pregunta, ¿eh? sí, porque se le ha olvidado No, darle lo podemos al botón. repetir. Yo creo que, a ver, la he leído... Yes, Roger, thanks. Sí, la he leído linealmente, pero puedo hacer un poco también de resumen. Creo que diferencia dos maneras de plantear la fotografía y dice: ¿cuánto tiempo puedes dedicar a buscar la foto que tenga en sí mismo el mensaje que quieres transmitir y cuánto a preparar la foto que se adapte a lo que buscas? O sea que te está planteando como si tú encontraras la fotografía o tú la prepararas. I think there's a... Sí, bueno, aquí quizá haya un malentendido fundamental que me hace pensar que a lo mejor no me he comunicado del todo bien. Vamos a ver. Yo no estaba buscando una foto. Yo estaba buscando encontrarle sentido al mundo que me rodeaba y encuadrar las cosas de tal forma que una foto fuera el resultado para el público. Pero eso es un proceso diferente. Yo estoy metida en un proceso de contemplación, de observación, y hay muchos movimientos. Yo busco el encuadre que tenga la sutileza y la complejidad que muestre y revele todos esos movimientos. O sea, no es una cosa singular, no es sacar una foto, una instantánea. No, es capturar un momento en el tiempo y la complejidad de todo lo que está ocurriendo. Y quizá deberíamos volver a esas imágenes y examinarlas más de cerca. A lo mejor las he pasado demasiado rápidamente. Yo no me puedo anticipar, adelantar exactamente. La imagen, por ejemplo, de Arlanzú, a lo mejor voy a ver si la busco, a ver si para que veáis de lo que hablo, porque me preocupa que penséis que las imágenes se hacen y construyen de esa manera. Voy a ver si encuentro, vamos a ver si vuelvo atrás y describo, porque quizá las fotos, tengáis que ver el libro, Fotos de una revolución, porque lo deja muy claro. Esta imagen, aquí hay capas y capas y capas narrativas, no sé cuánto contar. 4 estudiantes los han matado en el mercado público justo antes, y luego en Inotepe, el pueblo, los féretros fueron paseados por la calle, hicieron una marcha con los féretros y los estudiantes cargando con los féretros pasan por el pueblo y cada vez se une más y más gente y pasan junto a la casa de alguien llamado Arlanzú, que lo habían matado en las montañas 2 años antes y nunca la habían enterrado porque se quedó tirada después de morir. Y aquí yo lo que hago es capturar un momento. Yo no hago una construcción del momento, quiero subrayarlo. El momento, Arlanzú, la foto de Arlanzú, la toman del hogar, del hogar, de donde ella vivía,
y se la dan a los participantes en esta marcha, ese momento es dificilísimo de imaginar. ¿Qué puedo hacer yo como fotógrafa? Bueno, yo me pongo delante de este suceso en marcha, en movimiento. Aquí hay toda una serie de dinámicas en movimiento. Yo me pongo aquí delante, ese es mi trabajo, pero mi trabajo no es dirigirles y decirles lo que tienen que hacer. Yo estoy ahí delante respetando el suceso y con la esperanza de registrarlo de la mejor manera en que puedo. O sea que la preparación es una pregunta muy interesante porque de alguna manera yo aquí en la charla he intentado expresaros que mi preparación entre enero y junio fue leer. Era lo único que podía hacer. Yo no leía. En ese momento Nicaragua no era demasiado visible. Era muy diferente de hoy. Hoy tenemos Internet, tenemos Google, puedes encontrar lo que quieras. En aquellos tiempos no era así. La historia está en tiempo presente hoy en día. No era así entonces. 1978 era muy diferente. Podías ir a una biblioteca, podías leer una revista, un periódico, pero lo que a menudo subrayo, el New York Times en el mes de enero mostró la imagen de Chamorro, su imagen, su retrato, su busto, su cabeza, pero no mostró todas las protestas enormes populares que hubo cuando murió Chamorro. ¿Por qué? Bueno, quizá porque nadie estuviera destacado en Nicaragua en ese momento o justo después del suceso. Pronto, inmediatamente, mandarían corresponsales y demás para que transmitieran imágenes, pero en el momento en que murió no había probablemente nadie allí, no llegaron imágenes. Entonces tienes que desempaquetar y desvelar todo el proceso de lo que crees que ocurrió. Y yo estaba fotografiando en blanco y negro y en color. Pero esos rollos de película pasaron meses antes de que los vieras revelados. Yo mandé los rollos a Nueva York y solo los veía si las fotos aparecían en alguna revista que alguien traía de vuelta a Nicaragua. Pero pasaron meses hasta que yo volví a Nueva York, meses después, no vi mis imágenes reveladas. En un mundo analógico, tú sigues trabajando sin saber exactamente lo que tienes. Pero tú avanzas, sigues trabajando. En la era digital hay muchas ventajas, pero una gran desventaja es que estamos en un proceso de cortocircuito mental instantáneo e inmediato, porque estamos viviendo en la inmediatez paso a paso y no, el proceso se desarrolla de otra manera. Esta fotografía que tenemos delante es curioso porque es una foto que mucha gente podría pensar que es un montaje. Podrían pensar que esa fotografía que está tan bien colocada, que es tan perfecta de luz, que no tiene ni un solo brillo el retrato de la chica, es como una superposición a esa escena, esa mirada además que domina, ¿no? Y que además te está sugiriendo cosas en un plano tan diferente, ¿no? De todo ese furor que hay en la gente, de toda esa fuerza. Y después la bandera con las letras, o sea, es un auténtico cartel. Y eso yo creo que es ese duende, ¿no? Que tiene el reportero, que es capaz de ver esa gráfica tan potente sin haberla preparado, ¿no? Sin haberla predispuesto. Yo creo que sí que se te entendió bien en tu manera de trabajar, sobre todo esa exposición que hiciste al principio con lo que fue tu proceso también interior, ¿no? de situarte frente a esa realidad para poder trabajar. Hay más preguntas. Vicens Torrens dice que algunos de los locales, dice, en aquellos años 70, pudieron pensar que tú fueras una informadora de la policía de Somoza. Pregunta, dice, ¿tu vida corrió peligro en aquel momento? Bueno, estoy segura de que hubo gente que pensó eso. Y claro, eso tiene que ver con lo que he dicho antes de ser una observadora
de confianza. No es fácil, eso te lo tienes que ganar y a lo mejor te lo tienes que ganar con el tiempo. Es decir, o a lo mejor te cuestionan hasta el último momento, sospechan de ti. El único riesgo físico era el mismo que otros estaban teniendo. Yo estaba expuesta a las balas, a las bombas. Tuve suerte, no me pasó nada, aunque en El Salvador sí que me hirieron, pero en Nicaragua no me pasó nada. No, pero no me gusta centrarme en eso porque, bueno, tuve suerte, fue suerte. Cuando estás con una población que está tan amenazada por aire y por tierra como aquella población, haces lo mejor intentas protegerte lo mejor que puedes. Intentas estar allí presente y, bueno, no sé qué más añadir. Cuando piensas en los riesgos, a veces te tienes que fiar de tu propia sensibilidad, de tu propio instinto. Nada está garantizado, evidentemente, pero bueno, para mí no había duda. O sea, yo quería estar lo más presente que pudiera. Hay otra pregunta de Mercedes Menéndez que se interesa por las revoluciones actuales. ¿Piensas que se cubren fotoperiodísticamente con la misma implicación personal de lo que se hacía en aquella época? Bueno, esa es una pregunta muy buena. A mí me da la sensación de que es muy difícil trabajar hoy, porque los medios han cambiado tanto, el panorama mediático ha cambiado muchísimo. Yo en aquella época me pude sostener y yo trabajaba con los medios, pero yo no formaba parte del personal, no estaba contratada por ninguna agencia, no trabajaba para nadie. Los fotógrafos en aquella época podían sobrevivir y quiero decir, literalmente podían pagarse sus gastos, sus viajes, el hotel, los rollos de película. La producción hoy es muy difícil financiarla a largo plazo porque tienes que pagar bueno, todos los derechos de reproducción, tienes que pagar toda una serie de cosas y cada vez es más difícil mantenerse a largo plazo como autónomo, digamos, o como freelance. Se hace, yo veo el trabajo, estoy muy implicada, no hemos hablado de ello, pero yo como presidenta de la Fundación Magnum, damos apoyo a este tipo de trabajo en el mundo entero, normalmente gente del sur, países del sur que no ha tenido hasta ahora recursos. Es un reto, sin duda, es un reto, pero quizá esté pasando más de lo que pensamos. Haya más gente ahí fuera de lo que pensamos. Pero son dos cosas o dos lados. Está el lado económico, lo que cuesta hacer este trabajo. Yo tuve la suerte de tener suficientes recursos para mantenerme. Y luego, por otro lado, hoy no es que falte compromiso, pero no hay un entorno tan rico. No tenemos tantos medios, no tenemos un entorno tan rico. Otra pregunta de Daniel Rodríguez Moya. Dice, tus fotos, Susan, sin duda han contribuido a la construcción de un imaginario a nivel internacional de una revolución romántica. Y ese romanticismo aún mantiene atrapados algunos sectores de la izquierda, muy pocos, es cierto, que siguen creyendo que en Nicaragua la revolución sigue viva con Ortega. ¿Podrías imaginar que esa revolución que reflejaste entonces podría derivar en la violación de derechos humanos a la que Ortega somete hoy a su pueblo? A nivel personal, ¿qué supone para ti ver la Nicaragua de hoy, sobre todo después de abril de 2018? Bueno, yo intento dirigirme a ese problema, por eso hablo de un presente doloroso y los recientes
acontecimientos. No es mi lucha, no es nuestra lucha, es su lucha. Y los nicaragüenses tienen que hacerle frente a lo que significa esa revolución. Yo no creo que sea romántica para ellos. Quizá en las fotos parezca romántica y bueno, en parte del motivo por el cual he intentado volver e intentar entender a los que participaron y entender y hacer un proceso de reevaluación de las fotos y para llegar a entender el funcionamiento de esas imágenes en el imaginario, tiene que ver con esto. Es diferente si eres parte de la imagen o si eres espectador de la imagen, si eres nicaragüense o si eres europeo, americano, lo que sea. Entonces, el Che sigue tatuado en no sé cuántos miles de brazos de personas que nunca serán el Che. Yo creo que la lucha por la libertad y por la justicia tiene que venir de dentro. Y hubo una época en que surgió de dentro. Ahora es muy difícil tener un movimiento de resistencia. Por eso he hablado de una lucha de los corazones y la mente, y las mentes, que es una referencia al pueblo americano en los tiempos de la guerra del Vietnam. Yo no estoy en Nicaragua, no he vuelto a Nicaragua desde julio de 2018 y sigo muy de cerca desde lejos la realidad nicaragüense, pero mis comentarios sobre los que ahora han sido obligados a exiliarse o han sido encarcelados tiene que ver con lo que yo entiendo que es muy doloroso, un presente dolorosísimo, inimaginable por ellos mismos. Entonces, es lo que María Tella piensa después de tomar el Palacio Nacional, después de cuando Hugo Torres defendió y liberó a Ortega de la cárcel. ¿Qué pensarán ellos? ¿Qué pensarán ellos? Hay que escucharles a ellos, hay que oírles a ellos, a ver qué dicen. Y no es lo que diga yo. Hay una pregunta que quizá enlaza también con esto. Dice, ¿por algún motivo elegiste Nicaragua? ¿Hubo algún motivo para documentar aquella revolución? No, yo intenté transmitir la manera, bueno, nuestros caminos se cruzaron. Yo mañana podría hacer algo que ahora mismo ni me imagino, ¿no? Es decir, ese artículo del New York Times y ese titular y esa conciencia de que no tenía yo ni idea del país de Nicaragua, el asesinato fue un acto violento. Cuanto más leí, más me sentí obligada a ir. Y no había imágenes como habría hoy. Hoy habría imágenes de lugares. Hay mucha gente que va hoy día a lugares donde ve una guerra. Yo, si hubiera habido una guerra, no hubiera ido. Eso evolucionó conmigo, salió de mí. Y eso es muy importante. Quizá no lo haya subrayado antes, pero yo en mi vida ha habido cosas que me han atraído y me han movido. Quizá mi propia historia en el 68, mis actividades contra la guerra del Vietnam, pero el nivel de riesgo no fue ni de cerca el que tuvieron los propios nicaragüenses, claro. Encuentras dentro de ti, cuando trabajas en esto y de esta manera, encuentras dentro de ti una serie de conexiones que surgen y que te llevan y que te mantienen en lugares o que te hacen volver. Tenemos otra pregunta. Hoy hay muchas preguntas, Susan. Se ve que la gente está muy, muy interesada. Yo a medida que van entrando voy tratando de leerlas. No queda a lo mejor un discurso muy coherente, pero bueno, también es el fluir de las aportaciones. Dice, hay una pregunta que dice, ¿la necesaria violencia para cambiar las cosas en revolución no se ve siempre en el presente como condenada a transformarse en simple sufrimiento en el futuro? Es una pregunta que hace Kritim. Yeah. Well, that's so well said. Bueno, eso está muy bien dicho, muy bien expresado. Yo creo que
estamos todos viviendo en circunstancias muy difíciles hoy. Y cuando damos un paso, cuando actuamos, cuando nos lanzamos a la acción, por ejemplo, la dinámica de la pandemia, no podemos hacer casi nada. Ahora todos estamos con la máscara, como te estás tapando ahora la cara, Laura. ¿Qué podemos hacer por protegernos y proteger a los demás? Yo recuerdo intentar explicar en los años 70 a la gente, decirle, la violencia que yo estaba viendo en América del Centro tenía un objetivo, tenía un objetivo. La violencia, la desigualdad del mundo en el que vivo, y muchos de vosotros también, no sé cómo abordarla, ¿no? Yo no sé qué hacer. Entonces, la movilización de la gente en aquella época, la voluntad colectiva tenía mucho poder, era muy poderosa, era muy fuerte. Ahora me deja un poco desarmada que en mi propia sociedad, al margen de la reciente movilización en relación con Black Lives Matter, George Floyd, que por supuesto tuvo eco internacional, pero al margen de eso, es muy raro ver hoy eso, ¿no? Y yo recuerdo las marchas en Barcelona contra la guerra, de la invasión de Irak en el 2003. No cabía imaginar que pudiera haber 1 millón de personas protestando y sin embargo no impedimos, no conseguimos impedir la invasión. Entonces, pues no sé cuál sería la palabra. Yo soy consciente de las consecuencias, probablemente más de lo que imaginaba en los 70, las consecuencias, y tengo la esperanza de que seguiría teniendo la capacidad de entrar en acción y encontrar los medios necesarios para hacerlo. Otra pregunta que creo que también entra en una dirección interesante. Dice, ¿crees que las redes sociales sustituyen de manera eficiente a los medios para generar puentes entre los procesos y la opinión pública? ¿Cómo fue tu experiencia en el 2018? ¿Cómo se ha movido tu perspectiva de esa revolución? Una pregunta de Mercedes Moncada. Sí, muchas gracias, Mercedes. Yo en 2018 fue la primera vez que usé el WhatsApp. Fue la primera vez que utilicé un teléfono para comunicarme directamente con cargas, subiendo directamente cosas que estaban ocurriendo, cosa que no había hecho hasta ese momento, no lo había hecho nunca. Depende de lo que queramos decir cuando hablamos de redes sociales. Una gran parte de Instagram es un ejercicio de promoción personal, no refleja otra cosa. Yo hasta hace poco ni siquiera usaba los medios sociales, las redes sociales, hace año y medio. Las redes sociales llevan mucho más tiempo ahí como herramientas, pero yo no veo que movilicen. Sí, hay ejemplos. Sabemos que, por ejemplo, en Egipto, cuando fueron las redes sociales las que movilizaron a la población alrededor de la plaza de Tahrir, podríamos hablar, pero ¿y qué ha pasado desde entonces? A mí me interesa mucho la tensión que hay entre el tiempo del que somos testigos y podemos capturar o no una imagen de ese tiempo y nuestra responsabilidad con ese tiempo, ese sentido de la historia a medida que avanza y donde se alberga en nuestra memoria y nuestra capacidad para analizar y, en último término, actuar sobre eso. Yo creo que las redes sociales son una cosa de consumo, una cosa en su mayoría de consumo o promoción personal, redes personales que sí pueden tener interés para la gente, Facebook, pero se ha convertido en un filtro también y en un segmento de la sociedad. Yo creo que la ha segmentado todavía más. No tener unos medios colectivos que veamos todos ha tenido, yo creo que, consecuencias quizá peores de lo que considerábamos y pensábamos. Tenemos el testimonio también de un nicaragüense que nos está siguiendo desde Nicaragua.
que se llama Ernesto Medina. Ah, bueno. Y Ah, bueno, entre otras cosas, dice bueno, que ha tenido, pues que ha sido muy emocionante poder ver esas imágenes que le han despertado tantos recuerdos, y concretamente viendo la fotografía de Alan Siu, hace una pequeña reflexión y dice: esa foto estaba en el salón de casa de la familia de Alan Siu, que era una familia acomodada de Jinotepe. Alguien llegó a la casa a pedir prestada la foto para llevarla al funeral. Arlene murió unos meses antes en un enfrentamiento con una guardia somocista. Ella se encontraba en una escuela de entrenamiento militar de la guerrilla en la región del Sauce, al norte del departamento de León, donde llegó después de interrumpir sus estudios. Y después hay una chica que se llama Karma, espera que la tenemos un poco más arriba, Karma, que te agradece también la conferencia y nos dice que le han recordado mucho a aquella Nicaragua tan diferente. Dice: estuve allí entre 1983 y 1996 y mi hija se llama Arlene debido bueno, en recuerdo de Arlene Siu. Sí. Ernesto también ahora vuelve a mandar otro mensaje, yo hago un poco de intermediaria. Dice: yo estaba estudiando en Alemania para 1978 y 79, trabajaba con los movimientos de solidaridad de Europa Central, pude vivir de primera mano el impacto de las fotos de Susan para movilizar a mucha gente en apoyo a la revolución en Nicaragua. ¿Eras consciente de esto, Susan? De la fuerza que daban tus fotografías a los movimientos para el apoyo de la revolución nicaragüense. Bueno, sí, claro. Yo sabía que estaban teniendo impacto y que estaban circulando, movilizando a diferentes partes de la comunidad, y durante muchos años fue así. Recuerdo encontrarme con italianos y franceses y españoles, trabajadores que venían de las fábricas a reconstruir las fábricas en Nicaragua en el 79, en el 80. Vinieron, he leído poemas escritos por personas después de ver imágenes. Me he encontrado con gente que vino a recoger algodón en los primeros años. Había toda una red de colegios y yo compartía las fotos y ayudaba a construir clínicas, colegios. Movilizó mucho a la gente, pero ahora el papel de estas fotos quizás sea más complicado. Si Laura no me hubiera preguntado, necesitaría más tiempo, la verdad, para pensar en todo esto. Este es un periodo muy difícil y creo que tengo menos que decir y más que aprender, que quizá deba escuchar más todavía, escucharos a vosotros, a ti, Ernesto, como nicaragüense desplazado, a Karma. Es muy bello oíros y oír lo que tenéis que decir. Y tu hija, a la cual le diste ese bello nombre, Arlan. Hace muchos años estaba presentando mi trabajo en Nicaragua en el Tate, trabajo que había hecho en Nicaragua en el Tate, y la hermana de Alan Siu estaba entre el público. Y nunca te das cuenta, a veces no te das cuenta con quién estás hablando, dónde van a ir a parar las imágenes, si vivirán, si seguirán presentes en la memoria de nadie. Así que bueno, haces lo que puedes. Bueno, Ernesto nos dice que se ha emocionado mucho contigo, Susan, y que también está llorando por esos recuerdos. Pues vamos a hacer alguna pregunta para abrir otro campo, otro frente.
tú como una de las cosas que a mí realmente me admiran es que, claro, tú cuando llegaste a Nicaragua eras consciente también de la posición que tenía tu país, ¿no? Y tú como americana allí no debía ser fácil ni cómodo hacer entender cuál era tu posición como fotógrafa viniendo de un país que en principio había sido el soporte de la dictadura durante tantos años. Bueno, sí, yo, como he dicho antes, estoy segura de que había gente que sospechaba de mí. Porque, bueno, yo leí aquel artículo de la prensa. En primer lugar que fui, el primer día fui a la prensa, empecé a trabajar con periodistas locales, ya desde el principio. Yo creo que la gente te conoce estando contigo. Yo creo que te ganas la confianza y yo creo que no es algo que no te ganes, te lo tienes que ganar. No existe así por las buenas. La gente dice, llega un momento en que dice, te reconocemos, tú eres diferente del gobierno, del Estado. Mi papel era volver a Norteamérica y a Estados Unidos para informar a la gente de lo que estaba pasando en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, toda esa década en el en América Central. Mi trabajo era volver a Estados Unidos y a Norteamérica con imágenes para los norteamericanos, para que vieran y supieran lo que estaba pasando. Y quizá no lo haya subrayado en la charla, pero sacar fotos es solo una parte. El trabajo verdadero es donde se colocan esas fotos. Y aunque yo no controlaba tanto ese aspecto, la decisión de hacer libros o exposiciones, para ampliar las posibilidades de diálogo en torno a las imágenes, en eso era en lo que yo me centraba continuamente, primero con Nicaragua, con El Salvador, trabajando con una serie de fotógrafos, distribuyendo el trabajo por Norteamérica, centrándonos en la ayuda militar que estaba mandando Estados Unidos al ejército salvadoreño. Ese es el trabajo. El trabajo es hacer que tu trabajo sea y resulte visible. No, eso no ocurre así por las buenas. Yo he compartido con vosotros las vidas que descubrí que ese trabajo podría haber tenido, pero no siempre es así. Hay que distribuirlo. Es una combinación de circunstancias, como tú misma has dicho, Laura. Los españoles se sintieron movilizados también. Ellos empezaron a pensar en Nicaragua a través de la óptica de su propia historia. Una historia vuestra también compleja y complicada, y movilizó el apoyo español, el francés también, en aquella época y otros lugares. Y es interesante la manera que las fotografías tienen de difundirse y de circular, ¿no? Y de ir adoptando nuevas formas hasta el punto de convertirse en pinturas, en grafitis, en camisetas, o sea, toda esa circulación tan libre y sobre todo ese impacto que me imagino que deberías tener al ver aquel instante que no dejaba de ser un instante fugaz convertido en un icono prácticamente escultórico, ¿no? Como el chico del cóctel Molotov, que a mí siempre me sorprendió mucho la circunstancia, ¿no? de que llevara una botella de Pepsi y que se pudiera leer también el logotipo de Pepsi en la mano de aquel chico, como devolviendo con fuego aquella carga colonial, ¿no? que había ahí. Yeah. Well, Sí. Y os he mostrado solo una parte, pero yo monté una instalación que se llama La vida de una imagen. Y esa instalación incluye los contactos en blanco y negro, donde no estaba la imagen del hombre del cóctel Molotov al que capturé más tarde con la cámara de color. Esos contactos incluyen otras imágenes, incluyendo una camiseta donde se le ve junto al Che en el 30 aniversario de la Revolución.
Eso lo recorté por cuestiones de tiempo, pero esa historia sí se ve en una pared, en un muro expuesta. Pero tengo que recordaros que cuando yo descubrí al hombre del cóctel Molotov en las cajas de cerillas y en otros lugares, yo no me había podido imaginar eso ni podía imaginar cuál sería su vida futura. Yo lo hago visible, os lo expreso, os lo enseño a vosotros, pero cada vez que lo veo, en cada fase del itinerario de mi viaje, lo voy descubriendo. Y en el 2018, cuando voy en julio a Nicaragua, no se me hubiera ocurrido que los estudiantes una vez más exhiben al hombre Molotov en sus camisetas y vuelve otra vez a ser el símbolo de la lucha. Es su imaginación en ese momento. Yo no me lo podía, yo eso no podía imaginarlo. Esa acción es suya. Yo puedo comprar la camiseta y ponerla en la pared o presentárosla para que penséis en ello. Sí, es muy interesante y aquí nosotros tenemos un caso bastante similar que es de un fotógrafo local, de Manel Armengol, que también hizo unas fotografías en un día que fue muy significativo porque era la primera manifestación que se lograba masiva en España después de la muerte de Franco pidiendo amnistía, y sus fotografías, él siempre dice, vuelan solas, son fotos que son libres, me las he encontrado plasmadas en todo tipo de soportes, pósters, camisetas, murales, y dice, yo nunca quise reclamar nada de derechos porque sabía que eran fotografías que pertenecían a la comunidad. Pero curiosamente fue antes de ayer y no pude atender muy bien a la noticia, pero se ve que ha habido un fallo en defensa de los derechos de autor que considerará plagio toda aquella transformación de fotografía también en pintura. O sea que quieren, bueno, es una cosa que hay un trasfondo de dinero en el asunto, pero quieren reclamar los derechos de los cuadros de Andy Warhol, por ejemplo, que se basó en fotografías que había recogido. Ese sería como el elemento clave, ¿no? Pero que eso más allá, pues puede hacer pensar a la gente que aquella fotografía que ve transformada en el mural le remitía siempre al fotógrafo heroico, ¿no? Que había cogido la foto de la realidad, pero hoy en día podría pensar el público que la fotografía se tiene que quedar ahí y detenerse en ser fotografía y no puede inspirar a otros medios, ¿no? ¿Tú qué piensas un poco de esto de esta situación que se está viviendo ahora de poner límites? Oh, that's such a rich area. Bueno, esa área es muy rica y compleja. Al calibrar, bueno, podríamos no incluido todo un capítulo en mi charla de hoy, que es la guerra que tuvo que ver con los derechos de propiedad intelectual. Un artista, un pintor, que hizo un cuadro y que utilizó parte de una imagen en una tela, en un cuadro, y lo llamó riot, disturbio. Y bueno, eso llevó a una controversia y yo sentí que estaba traicionando mi contrato social con Pablo. Eso es complicado. Es complicado. Depende de las condiciones en las cuales un cuadro se derive o sea la transformación de una imagen fotográfica. No es solo cuestión jurídica, es cuestión de relación épica y artística. Es decir, yo no estoy aquí para controlar la imagen, pero sí que tengo que procurar que ser respetuosa y que se sea respetuoso con el momento que representa esa imagen. Cuando Joy, en este caso que he citado, hizo ese cuadro sin mi permiso, utilizando un fragmento de imagen fotográfica mía, yo le hubiera dado permiso si me hubiera avisado y me hubiera dicho lo que quería hacer. Yo le hubiera dado permiso. A ella no le estoy recortando su creatividad, pero
hay una tendencia, si volvemos a las redes sociales, aquí cualquiera tiene la idea de que es propietario único y exclusivo de lo que se encuentre, que puede transformar sin estar conectado con el origen de esa obra de arte. Y eso sí que me preocupa. El origen tiene una importancia y tiene unas lecturas y unas interpretaciones, y eso forma parte del contrato social. Si eso se cae, si eso se disuelve, pues tenemos un problema. Yo estoy intentando que los que generan imágenes sean más conscientes del contenido, de los orígenes, de las raíces, de las relaciones, de la colaboración, de todo lo que hay en una imagen. Perfectamente de acuerdo. Otra pregunta de Rosa Martínez. Dice, ¿consideras que las exposiciones en museos o centros de arte de las imágenes del fotoperiodismo consiguen potenciar su valor documental y de conciencia crítica o pierden parte de esa potencia? Bueno, yo siempre he trabajado en diferentes espacios. Las páginas de un libro, de una revista, o los muros, las paredes o los espacios públicos, como habéis visto en lo que he presentado, yo creo que deberíamos movilizarnos para encontrar el entorno y los entornos adecuados para exhibir los trabajos, las obras, y para que se estudien y para que se produzcan reacciones ante ellas. Mi trabajo, especialmente el de Nicaragua, tiene múltiples capas. No es una simple serie de fotos. A menudo saco lo que habéis visto, un clip de realidad aumentada con el libro. Primero estaba en una pared y se ve la foto fija de Justo, y luego se ve el clip de Justo defendiendo sus acciones en aquel momento. Y ahí hay una lucha en contra de lo que he hecho, pero al mismo tiempo sigo creando. La foto fija tiene una vida que continúa en el tiempo. Y ese es un aspecto de lo que yo he intentado investigar a lo largo del tiempo, retarme a mí misma y retar la situación para seguir encontrándole más sentido todavía. Entonces, yo no estoy pensando bueno, esas fotos no pienso que sean documentales porque estén encuadradas y puestas en una pared. Siempre estoy pensando en lo que puedo hacer con ellas para otro público diferente que está en ese espacio y que a lo mejor su orientación o perspectiva es diferente del público que ve la misma foto en un libro o en una revista. Es una nueva oportunidad. O sea, una exposición en un museo o un centro de arte es una oportunidad para que se produzca un nuevo intercambio. Y no es simplemente una presentación de mis fotos en la pared para celebrarme a mí. No, no es eso. No, eso no es lo que hace que tenga interés, ni que valga la pena. Muy bien, tenemos otra intervención de Ernesto, el nicaragüense, que te pregunta directamente si el gobierno sandinista de los años 80 te hizo algún reconocimiento. Sí, yo gané el premio Rubén Darío en algún momento, no recuerdo qué año, ni lo que realmente significaba aquello. Fue a mediados de los 80, yo creo. Lo más importante fue que la universidad local, la UCA, la Universidad de Centroamérica, publicó el libro en español. Eso fue muy importante. Mostró el trabajo. Yo no he mencionado, tendría que haberlo hecho, que cuando hice el trabajo reencuadrando la historia, el 25 aniversario, lo hice con la UCA y con el Instituto de Historia. Fue una colaboración. Volvimos a los pueblos donde se habían sacado las fotos y reemplazamos los murales. Ese proyecto también lo expuso la UCA. Esa es la relación que para mí tiene sentido. Y luego también las fotos están en el instituto como parte del archivo.
Creo que no tenemos ninguna pregunta más. Ok. En la rueda esta ya me he perdido. Muy bien. Me he perdido. Pero bueno, yo creo que, no sé, que creo que ya está todo bastante bien centrado. No sé si tú quieres, Susan, remarcar alguna cosa, explicarnos alguna cosa para acabar. Well, solo Bueno, I'm regretful that I didn't. lamento no haber añadido más capas a mi charla, pero estaba intentando ser, no abrumar demasiado, ¿no? No abrumar, porque esto es un proceso muy complejo. Espero que la gente lo haya entendido. Esto no es fijo, esto no es final, no es definitivo, esto está en marcha, esto es algo que yo quería compartir el proceso y el proceso de reflexión que sigue adelante, es decir, creo que es muy importante, de la misma manera en que no veo las fotos como actos finales y definitivos. No creo que una foto pueda capturar todas las sutilezas y tampoco una charla. Una charla no puede capturar todas las sutilezas. Esto es lo que he podido compartir con vosotros en este momento del tiempo. Yo creo que ha sido mágico, además, poder ver cómo esas fotografías de repente cobraban vida y los personajes con esta realidad aumentada que nos decías, cobraban su propia voz y eran ellos mismos los que se presentaban y en circunstancias tan diversas, ¿no? Como el chico del cóctel, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que de repente revivía con un niño en brazos. Yes. Con un niño en brazos que te estaba dando pues toda esa visión también de And futuro. the child is of course now. Y ahora el niño, claro, el niño tiene 30 años y yo no lo conozco. Y no sé lo que siente él ni lo que piensa él. No tengo ni idea. Y a Pablo hace 10 años que no lo veo. O sea que hay más historias que ir desplegando. Laura, yo te doy las gracias por la oportunidad que me has dado para reflexionar. A veces reaccionamos demasiado rápidamente. Demasiado a menudo ocurre eso. Para mí ha sido una oportunidad de explorarme y explorar más. Y gracias, Ernesto, por formar parte de la conversación. Muchísimas gracias, Susan. Y sobre todo, que puedas pasar unas fiestas con tu familia, que todo esto que estamos pasando, toda esta incertidumbre de la salud, que es un problema global que sabemos que estará mucho más acentuado en las sociedades desigualitarias, en las sociedades en las que hay problemas serios de infraestructuras. Podemos estar pensando ahora pues, en Nicaragua, lo que pueda estar pasando, así como nosotros tenemos un mínimo de consistencia, ¿no? En nuestra estructura sanitaria, pues pensar en todas estas personas y bueno, sobre todo que poderte tener otra vez aquí y que pudieras repetir aquella exposición que yo creo que todos recordamos de aquí en Barcelona, en la Fundación Tapies, que fue tan enriquecedora y que, bueno, a mí, desde luego, me demostró cómo la fotografía documental puede ser germen de una experiencia tan intensa dentro de la cultura y dentro también de la estética, entendida como aquello que te motiva a pensar y que te da un campo nuevo de visión, ¿no? Y bueno, pues nada más, encantadísimos de haberte tenido aquí, muchísimas gracias. Lástima de no haber podido brindar. Lástima. Sí, gracias por la invitación, en serio, y por todos que están escuchando. Espero que ya fue útil y fue para mí siempre difícil manejar de tanta distancia y recordar de tantos años, que es todavía muy, ¿cómo decir? Muy profundo para mí.
Entonces, gracias. Muchísimas todo. gracias, Susan. Sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adelante, adelante, Eso. adelante. Adelante.